Buen día. Esta unidad trata de métodos no paramétricos. El objetivo es conocer diferentes métodos no paramétricos que complementan los métodos paramétricos en el sentido de que aquí no se asume que los datos provienen de una distribución. Se empieza platicando sobre histogramas, después se explica un estimador de densidad por kernel, un estimador de densidad de vecinos cercanos, el clasificador de vecinos cercanos y se finaliza la unidad con regresión. Los histogramas lo que tratan, hay que recordar que se cuenta con un conjunto de entrenamiento, un conjunto de, en este caso nada más se tienen las entradas y que esa, ese conjunto proviene de una distribución con función de densidad f. El objetivo en un histograma es a partir de los datos definir esa f. Sin tener ningún tipo de restricción podemos suponer que todos los datos están entre 0 y 1, todos los datos, y bueno, con eso se puede hacer un conjunto de bins donde cada X, cada entrada se puede, le tocaría estar en un bin si se encuentra dentro de el intervalo de ese bin. Por ejemplo, aquí está el intervalo del bin 2, ¿no? Y entonces la función de densidad estimada se puede expresar como se muestra aquí. De la probabilidad de que se pertenezca al bin J está dado por esta expresión. Bueno, se puede observar que si uno hace, si uno ataca, si se obtiene la esperanza de esta función, bueno, que realmente la esperanza de esa función pues es la función de densidad. Uno de los parámetros de el histograma, bueno, es saber cuántos bins se puede crear, se tienen que crear y bueno, una forma de sacarlo es utilizando validación cruzada, que en este caso queda una función cerrada que es esta, las funciones. Entonces, si se implementa esta función en unos datos, para poner el ejemplo, eh, primero se observa lo que es un histograma con 100 bins y después se utiliza la función que se mostró para medir el riesgo, teniéndose esta figura, y entonces esta figura, bueno, es una figura medio ruidosa, pero pues podemos ver que donde esté el mínimo es donde esté el mínimo es donde la función es el tamaño del bin, ¿no? Entonces pues podemos ver así como que la función y vemos esta cosa que va siguiendo, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está el mínimo, no? Aquí, híjole, pues podría ser, si uno piensa el mínimo, podría ser este punto, podríamos normalizar, quitarle un poquito el ruido y ser aquí. Entonces, bueno, pero nos da una idea de cuál es el tamaño del bin. ¿Cuántos bins para que se reduzca el error? Y el error se está calculando mediante validación cruzada. Otra manera de estimar la densidad es utilizando un kernel, una función de kernel, K, que podría ser esta, donde el parámetro que juega es esta h que nos hace como es lo correspondiente a que sería el número de bins, ¿no? Entonces, utilizando los mismos datos anteriores, con una h de un 003, pues se obtienen estos datos. Este sería el histograma, ¿no? En caso multidimensional, se sigue la misma idea.
simplemente que las operaciones pues, son multidimensionales, ¿no? X y W son vectores, tenemos en D dimensiones, por eso tenemos H a la D, y es lo único que cambia. Otra manera de hacer un estimador es cambiando el parámetro este H por algo que esté relacionado a, a los datos con los que se tiene. Entonces se puede definir la siguiente función de distancia. Esta H se define como, como una función de distancia que tiene que ver la distancia con el késimo vecino del elemento X. Y si eso se incorpora, bueno, aquí tenemos la distancia, se puede observar que la distancia está jugando el papel de H y aquí está la distancia, ¿no? Y a partir de eso, pues se puede sacar el estimador, ¿no? Entonces, por ejemplo, con K igual a 50, esta es la estimación de la distribución. En métodos no paramétricos, un algoritmo muy utilizado y muy sencillo de explicar es el clasificador de vecinos cercanos. Entonces el clasificador de vecinos cercanos está definido eh, muy, muy simple, es más o menos sencillo, que es, bueno, la probabilidad de que el ejemplo X sea de la clase C está dado por el número de vecinos cercanos que pertenecen a la clase C entre la K. El número de vecinos cercanos K que pertenecen a la clase C entre la K, ¿no? Así de simple, ¿no? Si K es 1, entonces solamente se fija uno en el vecino más cercano y uno predice en el vecino más cercano del conjunto de entrenamiento, ¿no? Los vecinos cercanos tienen una implementación ineficiente, pero que es más o menos sencilla, que es, bueno, pues hay que sacar, uno siempre calcula todos los vecinos cercanos al conjunto de entrenamiento y predice las cosas. O implementaciones más complejas y más eficientes para dimensiones bajas, donde se tratan de hacer solamente los cálculos necesarios, ¿no? Se guarda los vecinos del conjunto de entrenamiento en una estructura de datos que permite no hacer las comparaciones, ¿no? Y esta implementación la podemos observar en esta clase. Esta implementación más eficiente la podemos observar en esta clase. Para regresión, la, la idea es más o menos la misma, que es más o menos la misma con respecto a, es una idea similar a la idea que se tiene en árboles. Entonces la, lo único que cambia es la forma de la respuesta, y la respuesta, el único cambio que se tiene es que esta función ya no se va a tener, ¿no? Y entonces se va a cambiar por alguna medida. Entonces, por ejemplo, podría ser la media, la media de los K vecinos más cercanos. También, de la misma manera que en clasificación, se tiene una implementación más eficiente, que sería esta, y con esa implementación que reduce algunas operaciones, reduce comparaciones para obtener los K vecinos más cercanos. Entonces, se puede ocupar en más, se puede ocupar en problemas donde se tengan más ejemplos, ¿no? Por mi parte es todo y continuaremos la siguiente sesión.